es innegable que de esta última década, esta último 20, 30 años, han sido cambios significativos en muchas áreas, en la humanidad, en la ciencia, en la forma de, en las leyes, en la forma de cómo se trabaja. Hace un tiempo, por ejemplo, los trabajos eran todos en su oficina, o de hace unos años para acá, mucha gente trabaja desde casa, sobre todo la generación millennial puso muy en boga eso, y han habido cambios en la política global, cambios en la educación. O sea, quiere decir que Dios está preparando la tierra, está preparando a la humanidad para un cambio espiritual realmente. Yo me tropecé, como le comentaba al pastor Pedro, que yo estuve conversando con él, un salmista de la India, y wow, yo no entendía la letra, no sabía, pero en realidad la música me ministró muchísimo. Y yo dije, wow, ¿cómo está cambiando? Porque sabemos que en países como India la persecución a los cristianos es muy fuerte, y los matan, los queman, hacen lo que sea, pero ver que ya con la tecnología y con el accesar a todos los recursos posibles, están llevando el evangelio a otros lados, incluso de su mismo país, de su propia cultura, que puedan comprenderlo. Entonces ya eso es un cambio. Y tú dices, wow, qué tremendo. Nosotros podemos darnos cuenta que es necesario el cambio. Es necesario que tú y yo nos acoplemos y empecemos a escuchar esa voz de Dios. ¿Ok? Ahora, Dios quiere movilizarnos a una nueva dinámica espiritual. O sea, no estoy hablando de los fundamentos de fe. La fe es la fe, creer en el Señor, en el Espíritu Santo, creer en la resurrección, en la venida de Cristo. Todo eso es el fundamento, base. ¿Ok? Pero la dinámica está cambiando, la dinámica está siendo diferente. Entonces, ¿por qué? Porque podemos ver que muchas iglesias ahora están abocándose a las redes. Podemos ver que incluso hasta la consejería se está manejando de una forma digital, para que tú y yo podamos realmente expandir el evangelio. Saben que del Apocalipsis, dentro de la venida del Señor, habla de que todo ojo verá, todo ojo lo verá. Y una de las herramientas que tiene el mundo hoy día en cuanto a la conectividad global es el Internet, son las redes sociales. Entonces, creo que esto reduce mucho quizás esfuerzo físico en el aspecto bueno, que uno con hacer una buena conexión quizás llega a mucha más gente, porque eso queda en la red además. Entonces, ahora, Dios lo que está buscando es cambiar una generación que quizás ha tenido miedo en alguna área a que tenga confianza. Una generación que deje el orgullo y que sea humilde. ¿Por qué? Porque nos hemos valido muchas veces por lo que tenemos, o por la unción que aparentemente podemos tener, o por los dones y los talentos, cuando Dios realmente lo que nos ha exigido desde un inicio es que seamos humildes a eso. Que por más que tengamos lo que tengamos, o podamos hacer lo que podamos hacer, quien nos lo dio fue Él. Que cambiemos realmente una mentalidad de pobreza física y espiritual a una mentalidad de darnos cuenta de realmente la autoridad que tenemos en Cristo. Bienvenidos a los que se están conectando. Dios les bendiga. Gracias por conectarse. Estamos hablando de cambios innegociables. Cambios innegociables en nuestra vida. Hemos venido hablando desde prédicas pasadas sobre la necesidad del cambio, la necesidad de escuchar la voz de Dios para cambiar, ¿ok? De a veces hacer silencio para poder escuchar a qué nos quiere decir Dios. Entonces, tenemos que cambiar la mentalidad de dejar de pensar de que somos víctimas de esta generación, a que realmente somos vencedores en esta generación y que tenemos las herramientas necesarias para hacer lo que Dios nos mandó, para alcanzar al perdido, para realmente expandir el evangelio. Porque créame que por más que uno pueda sentirse quizás en incertidumbre o frustrado, o asustado incluso, necesitamos dejar ese espíritu de víctima, de que, bueno, porque no me han dejado, porque yo no he podido, porque no he tenido. Porque imagínate
Imagínese un momento en la época de los apóstoles. Comparado con ellos, ¿cuántos recursos tenemos nosotros hoy día que ellos no tenían? Yo creo que muchísimo. La tecnología es uno de ellos. Entonces, ellos aún así caminaron, hicieron, o sea, impartieron el poder de Dios y la gloria de Dios a donde iban, porque no se detenían. Él está buscando que tú y yo cambiemos de nuestras propias adicciones a realmente a tener desunción a nuestros propios vicios, y no vicios me refiero solamente a consumir droga o a los temas sexuales, sino quizás a vicios, a rutinas, a hábitos que no cambiamos porque nos da miedo, porque le tememos a eso. Cuando realmente él nos va a dar la unción es cuando tengamos la fe de hacer lo que Él nos dice que hagamos. Entonces, quiere decir que debemos pasar de lo natural a lo sobrenatural. O sea, nosotros no podemos estar orando porque Dios sane a la gente, por ejemplo, pero nos da miedo orar por un enfermo y poner manos. Nos da miedo porque viene la primera pregunta a la cabeza de decir, ¿y si no se sana? ¿Y si quedo como loco? ¿Y si quedo como mentiroso? ¿Me entienden? Empiezan esas dudas en la cabeza. Yo no sé si usted la ha pasado, pero a mí me ha pasado. O sea, que dices, ay, si yo oro y no se cura, ay, ¿qué va a pasar? Entonces, eso nos lleva Dios nos está llevando en este tiempo a que realmente dejemos la mentalidad natural, a tener una mentalidad sobrenatural. En todo, en todas las áreas, ¿ok? Por eso es que quiere llevar, en la iglesia se ha venido hablando desde hace un tiempo, desde hace mucho tiempo, desde que yo llegué a la iglesia, yo llegué a la iglesia hace 9 años, desde que yo llegué a la iglesia, yo he escuchado que viene un avivamiento, y viene un avivamiento, y yo estoy seguro, ahora tengo la certeza como pastor de que eso se viene escuchando hace muchos más años atrás, de que el avivamiento y el avivamiento, pero quieren que les diga algo, para que exista ese avivamiento, primero tuvo que haber muerte espiritual, muerte en como iglesia, en realmente, cuando tú te das cuenta que hubo muerte, es que tú buscas avivar, ¿ok? Es empezar a darnos cuenta de esto, de que realmente busquemos un avivamiento genuino. Como les decía, Dios está transformando y está cambiando las cosas según su propósito. Él no va a cambiar las cosas según nos convenga a nosotros, es según el propósito que Él tenga. Entonces, todo cambio amerita hacer cambios, valga la redundancia. O sea, es decir, amerita dejar algo. Podemos ver en Filipenses 1:6. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Para que la vaya perfeccionando, la obra en mí y en ti, tiene que haber un cambio constante. Yo he aprendido, por lo menos en el tema de fluidos, líquidos, sobre todo agua, que cuando el agua se estanca, se pudre. Tiene que tener un tratamiento. Si usted mismo tiene en su casa un pipote donde usted guarda agua, sobre todo en esta época, ¿verdad? Usted guarda agua para tratar de racionarla, usted le echa unas goticas de cloro, usted le echa algo para que purifique esa agua. Entonces, quiere decir que a medida que Dios va perfeccionando la obra en ti y en mí, esa obra va a haber un cambio constante, un cambio en tu forma de vivir, en tu forma de pensar, en tu carácter, en tus anhelos, en tus vicios si tienes vicios, para que los vayas dejando, ¿no? No porque cambies el vicio a otro, por si acaso, ojo, sino para que vayas dejando el vicio. Quizás el mal carácter, quizás la forma de pensar de derrotista, quizás la forma de que nunca te van a salir las cosas, ¿ok? Entonces, podemos ver también en Efesios 4, algo que hemos leído muchas veces, pero a veces nos olvidamos, ¿no? Efesios 4:22 nos dice lo siguiente, dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, el cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente
y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. ¿Saben? Ahorita el tema de la santidad es muy clave. ¿Saben por qué? Porque a pesar de que estamos en nuestras casas, es cuando más debemos permanecer en santidad. Porque cuando nadie nos ve, es cuando podemos quizás pecar o hacer cosas porque no nos están viendo. Pero resulta que Dios nos está viendo permanentemente, Dios está con nosotros todo el tiempo. ¿Y qué pasa? Como muchas veces nos acostumbramos a tener una vida eclesiástica, vamos a decirlo así, una vida de iglesia, una vida que nos ven como cristianos, pero cuando llego a mi casa, entonces salen sapo y culebra, se me salen las groserías, se me salen los malos pensamientos, o sea, muchas cosas, cuando estoy en mi intimidad. Pero en esa intimidad es cuando uno realmente debe buscar santidad. Ahí es cuando uno realmente debe ser santo. ¿Por qué? Porque yo leí esta pregunta: ¿dónde se escondería usted de Dios? Y eso es una pregunta que yo me he hecho en mi vida muchas veces. ¿Y de dónde me escondo? Porque si nos escondiéramos, así sea debajo del mar, debajo de las piedras, Dios nos está viendo. Y yo no le digo esto para que se asuste, porque yo no quiero, el punto no es pintar a Dios como un Dios castigador, porque Dios es amor, Dios es papá. Así como un papá responsable, si nos tiene que dar un cuerazo, nos va a dar un cuerazo porque a lo mejor le queremos meter el dedo a la enchufa. Entonces, son cosas, amados, que quizás vivimos en nuestro día a día, pero muchas veces callamos. Entonces, cuando nosotros nos apartamos para Dios, lo que sea que estemos haciendo es para Él. Ahora, yo quiero vamos a ver, hemos venido hablando de cambios que viene haciendo Dios, pero ¿qué cambios va a hacer? Vamos a ver a Efesios 2.1. Estamos todavía en el libro de Efesios. Dice: en otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Podemos darnos cuenta que lo primero que va a hacer Dios es cambiarnos espiritualmente. Y es lo que viene haciendo. ¿O acaso usted en este tiempo no es cuando más ha orado, no es cuando más ha estado en intimidad, no es cuando más busca su palabra, no es cuando busca que Dios le hable? Y no digo que no lo haga antes de que hubiera esta cuarentena o esta pandemia. O sea, yo estoy seguro que todos pueden hacerlo, pero últimamente cuando más estamos. ¿Por qué? Porque quizás tenemos el tiempo, quizás nos hemos dado cuenta de quizás lo valioso de eso. Entonces, tú dices, wow, lo primero que va a buscar Dios entonces es el cambio espiritual en nuestra vida. ¿Ok? Si vamos al capítulo 4 de Efesios todavía, pero al versículo 28, nos dice: el que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Entonces quiere decir que el segundo cambio que nos va a llevar el Señor son cambios actitudinales, cambios en nuestra actitud. ¿Por qué? Porque, como dice ese versículo, si tú eres ladrón, bueno, ya no robes, ahora trabaja, y además dice que con lo que trabajes con tus manos, lo vas a compartir con los necesitados. No es oculto para nadie que el tema del robar y el tema de traer las cosas ¿cómo se llama? Rápidamente, así a la ligera, es porque, bueno, robé y tengo fácil esto. Yo no trabajé para comprarme el teléfono, sino que yo agarré y robé a alguien y le quité el teléfono. Es más rápido, ¿verdad? Pero cuando tú trabajas con tus manos y Dios te bendice a través de eso y te provee a través de eso, pero además de eso te dice que con eso que Él te da, tú vas a bendecir al necesitado, es cuando empiezas a ver realmente el mover sobrenatural de Dios en las finanzas, es cuando empiezas a ver el mover sobrenatural en tu provisión, en tu casa, en tu salud, en todas las áreas. Entonces ahí no puede venir ninguna plaga de oruga, ni saltón, ni revoltón que quiera comerse la provisión. ¿Por qué? Porque tú estás cubierto por Dios. Entonces ahí empieza, entonces cambia la actitud. Tú dices, no, ya va, yo no puedo hacer esto. Eso es como el dicho que quizás hemos escuchado mucho, que dice que lo que fácil viene, fácil se va. ¿Me entiendes? Que eso se vuelve sal y agua. ¿Por qué? Porque realmente no está bendecido por Dios. Entonces vemos que en este tiempo Dios ha querido hacer cambios espirituales en nosotros, cambios actitudinales. Pero además de eso quiere hacer otra cosa. Vamos a ir a Mateo 8, versículo 18. Dice: un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego, así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice, Señor, Señor,
entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Entonces tú dices, hay otro cambio que está queriendo hacer Dios en nosotros, que es el cambio social, el cambio de hacer las cosas realmente por amor a la gente, el cambio realmente de predicar la palabra, de usar los dones y talentos que Dios nos ha dado a cada uno para llevar a la gente a Dios y no realmente por buscar un beneficio propio. Empieza a cambiar porque si tú ves esa pregunta que hacen allí, dicen, no profetizamos en tu nombre, o sea, tú estás buscando es el beneficio. Cuando realmente el pensamiento debe ser que tú vas a procurar llevar salvación a otro, que tú vas a procurar llevar a ser, llevar la palabra de Dios al perdido, así tú pierdas a tu vida. Entonces, yo creo que eso nos lleva a hacer un cambio drástico en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de socializar con otros, en nuestra forma de que realmente la gente pueda ver a Cristo a través de ti y de mí. No solamente por los títulos o no solamente porque decimos ser cristianos, sino porque realmente actuamos en pos de eso. Los cambios tienen consecuencias. Los cambios tienen quizás cosas que a veces no nos gustan, porque como decía al inicio, nos lleva a dejar cosas, nos lleva a quizás a sacarnos cosas del corazón que nos duelen, ¿no? Entonces, que esos frutos, eso que está esperando Dios que cambiemos en nuestra forma de tratar con la gente, en la forma social, nos lleva a poder realmente mostrar el amor de Cristo y ser cristianos realmente. ¿Ok? Bien, vamos a ir al libro les dije de Marcos 10, versículo 17. Dice, cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Respondió Jesús, nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, dijo el hombre, todo eso lo he cumplido desde que era joven. Jesús lo miró con amor y añadió, una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Luego ven y sigue. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Esa es la parábola del joven rico, que quizás la hemos escuchado, la hemos leído más de una vez. Pero vemos una consecuencia en el cambio. En el caso de este joven, Dios le estaba diciendo que dejara sus riquezas. Y esto lo han querido usar en muchos contextos doctrinales para hacer ver que entonces las riquezas son malas y que nos alejan de Dios, porque además de eso, después Dios dice que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Pero no se está refiriendo porque tiene dinero, sino se está refiriendo a porque tiene el amor puesto y su mente puesta en las riquezas. Entonces, cuando tú entiendes que lo que te va a dar Dios es más grande o es mayor de lo que quizás tú posees, tú eres un dador alegre, tú entregas todo sin pensarlo, con amor. Entonces, ¿qué aún no has entregado a Dios? ¿Qué aún no le has dado? Yo creo que, y yo no me estoy refiriendo solo a lo material, ¿no? ¿Qué sacrificio has hecho? Lucas 9. Iban por el camino cuando alguien le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Las zorras tienen madriguera y las aves tienen nido, le respondió Jesús. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. A otro le dijo, sígueme. Señor, le contestó, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus propios muertos. Pero tú, ve y proclama el reino de Dios, le replicó Jesús. Otro afirmó, te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Jesús le respondió, nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Y tú dices, wow, eso está duro, ¿no?
Porque una de las cosas que le pide y que le dice el Señor allí prácticamente es a ellos, es que dejen las comodidades y que dejen la familia, además. Pareciera como irresponsable, ¿no? Pareciera como irresponsable. Pero meditando en esto, por supuesto Dios no es que va a agarrar, bueno, Dios me habló y voy a dejar a mi familia y mis hijos solos. No me refiero a eso. Me refiero a que tú vas a comprender que tú, con lo que te mande hacer Dios, tú lo vas a hacer porque tienes la confianza plena de que Dios va a cuidar a tu familia. ¿Ok? Entonces, tú te ocupas de las cosas de Dios y Él se va a ocupar de las cosas tuyas y de tu familia. Entonces, ahí nos damos cuenta que, como dice el Señor, tú no puedes ir caminando viendo hacia atrás, porque te puedes estrellar contra una pared, te puedes conseguir un hueco, un barranco y te vas para abajo. Entonces, nos damos cuenta que necesitamos realmente enfocarnos en que no enfocarnos en la consecuencia, porque esas son consecuencias de los cambios en seguir al Señor más de una vez. ¿Cuántas veces no sacrificamos quizás tiempo o algo que, ojo, siempre va a ser así? Primero Dios, segundo nuestra familia y después todo lo demás. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros empezamos a realmente a dejar de un lado nuestras comodidades, pero me refiero a comodidades mentales, yo no estoy diciendo que es que, bueno, pastor, voy a agarrar, voy a vender el colchón, voy a dormir en el piso. Yo no me refiero a eso. Yo me refiero a nuestras comodidades mentales. A ver, yo le quisiera hacer una pregunta. En esta cuarentena, ¿cuántos de verdad se paran a madrugada y decir, bueno, tengo que trabajar, tengo que hacer esto, voy a hacer ejercicio, voy a hacer lo otro? ¿Ok? Yo no sé si, o sea, quizás usted dice, no, yo lo hago, pero verdad que cuando se te pasa la hora, dice, bueno, no importa, me pasé una hora, no hay rollo. Me dormí una hora de más, me dormí 2 horas de más. O sea, pero es una realidad. Ahora, los que tenemos niños pequeños no podemos. Los que tenemos, cuando el que se para, tienes que parar tú con ellos. Pero la cuestión está en que podamos realmente salir de la comodidad mental, de la comodidad espiritual. Eso es un cambio que viene. ¿Ok? Porque a pesar de que estamos en casa, yo le voy a hacer esa pregunta. ¿Verdad que las familias que hemos estado levantando altares, que ahora los estamos haciendo a las 7 de la noche, de 7 a 8, algunos lo están manteniendo a las 10 por temas de horario? Hay algunos que nos cuesta un poquito más como su servidor, para que se vea, me cuesta pararme, pero llevo varios días parándome, ¿ok? ¿Ok? Bueno, 2. Pero la verdad es que nosotros tenemos que realmente empezar a salir de esta comodidad, porque en estos tiempos de altares se nos olvida y entonces, ay, se me pasó la hora, ay, no oramos, o estamos corriendo, como nos pasa a nosotros, que estamos corriendo con el tema del agua a esa hora. Entonces, pero es el tiempo del altar, resulta que es tiempo que tienes que orar, que tienes que buscar palabras, que tienes que acordarte que tienes que leer la Biblia. Como yo estoy en la casa, yo también tengo que estudiar, tengo que prepararme para poder predicar por acá. ¿Me entiendes? Entonces, y a veces se hace complicado, porque no es que te puedes apartar, porque bueno, estás con la familia encima. ¿Ok? Entonces, de las consecuencias que traen los cambios. Y muchas veces esas consecuencias no nos van a gustar. Va a haber algunas que sí. Va a haber algunas que sí, pero esas consecuencias realmente a veces duelen. Fíjense, vamos a Lucas 6:22. Dichosos ustedes cuando los odien. No dice cuando los amen. Dice, dichosos ustedes cuando los odien, cuando los discriminen, los insulten y los desprestigien por causa del Hijo del Hombre. Y eso a veces va tan contrario a lo que queremos hacer como iglesia, porque pareciera que queremos caerle bien a todo el mundo. Y eso no es lo que nos está llamando el Señor. El Señor nos está llamando es a predicar de su palabra, a decir las cosas como son, con amor, por supuesto, comprendiendo a la gente, con empatía, sin juzgar a la gente, pero decir la verdad. Entonces, cuando tú te pones a ver, si tú eres un cristiano o un pastor, en el caso de los pastores, que no le pasa a la gente que vive en pecado, entonces tú eres un religioso, entonces tú eres un intransigente y tú no amas a nadie. No, si precisamente porque te amo es que te tengo que decir lo que te tengo que decir.
Entonces, suena difícil, ¿verdad? ¿A cuánto les ha pasado con sus amistades, con su familia? Quizás predicándole a alguien. Entonces caemos en que en que nosotros no aceptamos a la gente, en muchas cosas. Pero es que no se trata de que tú no aceptes, tú las puedes recibir con los brazos abiertos, como lo hace el Señor. Pero el Señor era una persona carnal, física en ese tiempo, y ahora está en espíritu, en todos lados, pero que dice las cosas que tiene que decir. ¿O acaso no le decía, no acabamos de leer un versículo que decía que apártense de mí, hacedores de maldad? ¿O acaso no le dijo a uno de los discípulos, apártate de mí, Satanás? Entonces nos damos cuenta que lo que nos está llevando la palabra en esa consecuencia de cambio es realmente a dejar de buscar la aceptación social. Y nos encanta buscar la aceptación social porque entonces nos hace sentir tristes. Y es lógico, yo no estoy diciendo, porque a veces cuando caemos como en un espíritu religioso, caemos en el error de pensar que es que tenemos que dejar de sentir. No, usted se va a sentir triste, usted le van a doler las cosas, usted le va a doler cuando la gente lo trate mal, y dígame cuando es gente cercana, le va a doler. ¿Me entiendes? Entonces, pero cuando tú entiendes que eso estás haciendo lo que Dios te pidió y que tú estás realmente llevando el mensaje de salvación, aunque la gente en ese momento no lo entienda, entonces ahí Dios obra y Dios te respalda. Ahora, pero cuando tú dices, ay, es que tú sabes que no, es que cónchales, por ejemplo, algo que a mí me pasa mucho, a mí me pasa en lo personal, con familia y conocidos. Ay, porque bueno, tú sabes que cada quien cree en Dios a su manera y que bueno, todos los caminos llevan a Dios y tú sabes, y de una vez yo se la corto. Yo, el pastor Luis. No, yo se la corto y dije, no, discúlpame, pero eso no es así. Porque la Biblia dice esto y aquello. Entonces una vez se quedan así, entonces empiezan muchas veces el debate y muchos se quedan callados porque no tienen otra cosa que decir. Pero la realidad es que a veces cae mal, pero es que yo no puedo, o sea, no soporto porque es una mentira. Es una mentira. Cuando tú comprendes que realmente tú debes decir la verdad, yo le voy a hacer una pregunta. ¿A cuánto les gusta que les mientan? ¿Verdad que ninguno? ¿Sabe cuando yo empecé a leer de la palabra? Fue lo primero que se me vino a la cabeza, decir, pero a mí me tuvieron engañado toda la vida. A mí me cayeron a cuento toda la vida. Y yo crecí en una familia católica, una familia donde una tía abuela era la que daba la catequesis, o sea, una familia sumamente católica. Y cuando yo dije, pero a mí esto nunca me lo habían dicho, yo dije, me mintieron, eso lo sentía en ese momento, me mintieron. Eso es, y es algo que yo debato mucho con muchos padres, ojo, y no digo porque no lo haga, si usted quiere hacer, pero el tema de Santa Claus, el tema del ratón Pérez, todos esos temas, yo le digo, no, yo no se lo digo porque yo no lo voy a mentir a mi hijo. No porque me parezca feo, ni que eso es del diablo, no, sino que me parece que estoy mintiendo. Entonces, no es mejor decirle al niño, mira papá, Dios te mandó este regalo a través del trabajo de papá y esto, ¿verdad? Ojo, y eso es algo muy personal, eso es algo de cada quien con sus hijos. Pero siento que les miente, porque cuando descubran que eso es mentira, ¿qué van a decir? Papá me mintió, mamá me mintió. Yo descubrí eso cuando estaba pequeño y dije, bueno, pero mi mamá me está cayendo a cuento. Y ya yo lo sabía, tendría yo 11 años, 10 años. Entonces, es eso. Entonces, es dejar de buscar realmente la aceptación social. Cuando uno deja de buscar la aceptación social, uno empieza realmente a caminar en lo que Dios le pidió. ¿Usted se imagina que el Señor hubiera buscado aceptación social? No estuviéramos ni usted ni yo con la salvación. Porque él no hubiera ido a la cruz, porque dijo, no, yo no voy a la cruz porque voy a buscar que Poncio sea mi pana, que Herodes también sea amigo mío, que me invite para las fiesticas que hacía y tal. Verdad, yo no voy a ir a pecar, ni me voy a ni nada, pero bueno, yo voy a ir para hacer presencia, pues. No. Entonces, yo creo que eso es relevante, porque a raíz de que tú empiezas a dejar de buscar la aceptación social, la gente empieza a ver los cambios que Dios realiza en ti. Cuando la gente empieza a ver los cambios que Dios hace en ti, entonces la gente, ¿y tú qué tienes? ¿Y tú qué estás haciendo que
que mira cómo están las cosas y tú te sientes feliz, tú tienes paz, tú tienes gozo, tú tienes una sonrisa todo el día. Mira cómo se está muriendo la gente de COVID-19. Yo sí, pero yo tengo a Cristo, ¿qué voy a hacer? Orar por esa gente. Y si me tocó a mí, bueno, me voy con Cristo, no me tocó de otra. Gloria a Dios. Entonces, claro, va a haber la contraparte. Hay mucha gente que quizás te va a rechazar, mucha gente que quizás va a señalarte y te va a decir, mira, que tú, que da. Pero también va a haber otra gente que te va a aplaudir. Y va a haber otra gente y estoy hablando de gente que quizás no tiene a Dios o que no conoce a Dios aún. Pero esa gente va a decir, wow, qué bien que lo hiciste. Yo quiero hacer eso que tú hiciste. ¿Cómo lo hiciste? Enséñame. Y ahí empieza el proceso de cambio en las demás personas. El proceso como decía, es el versículo que leímos de que el árbol bueno da buen fruto. Entonces tú empiezas a dar buenos frutos para los demás. Y empiezas a decirle, mira, hermano, deja de hacer esto, deja de hacer aquello, porque tú sabes que esto no te conviene. Yo tengo amistades, mis amistades, si me llegan a ver por aquí, ellos van a decir, bueno, sí es verdad. Tengo amistades que cuando están con los temas de, vamos a decir, que son mujeriegos, amigos, digo, chamo, déjate de eso, ¿cuándo te vas a poner serio? ¿Cuándo te vas a casar? ¿Cuándo te vas a traer bendición a tu vida? Porque Dios dice esto. Y ellos saben que me pongo como un chichón con eso. Y quizás después cuando están conquistando a alguien ni me dicen, ¿vale? Porque saben que le decís, bueno, ajá, ¿y cuándo te vas a poner serio? Pues ya tú tienes tal edad, le digo. Entonces, la cuestión está que uno empieza realmente a decirle a la gente las cosas con amor, ojo, eso sí, con amor, con amor. Hay personalidades diferentes, hay caracteres diferentes, va a haber a uno que otra persona que usted quizás le va a tener que dar una cachetadita para que reaccione, pero quizás le dé la cachetada y después le pone hielo, ¿ok? Entonces, recuerden que esos cambios muchas veces nos llevan a renunciar a cosas que para nosotros eran muy, muy valiosas. Muy valiosas. Amistades, quizás alguna relación amorosa. Dice, Jesús dice, así es, mi hermana es testigo de Jehová y mi hermano es católico. Ellos me dicen que esta no es la verdadera iglesia. Pero yo siempre, Jesús, yo con eso siempre hago lo siguiente. Yo reto a la gente a esto. Yo le digo, bueno, vamos a hacer algo. Yo leo tu libro, ¿verdad? Tú lees la Biblia como tienes que leerla y después hablamos para que te des cuenta que realmente el libro que transforma, la palabra del libro que transforma es la que está en la Biblia. ¿Ok? Porque eso yo los reto así. Yo los reto así en lo personal, sin caer en controversias ni nada. ¿Por qué? Porque tú te das cuenta que la misma Biblia te empieza a confrontar con cosas contigo mismo. No, mucha gente le gusta usar la Biblia para caerse a pleitos teológicos. Y la Biblia nos enseña que la palabra no es para eso, sino el hecho es que tú leas la Biblia para que eso realmente traiga transformación en ti, en tu vida. Entonces, claro, ¿qué es lo que hay que hacer en ese caso? Amarlos. Amarlos. Cuando llega el momento preciso, entonces se les da palabra, se ora incluso. A mí me ha pasado incluso que familias que son yoruba, que son santeros, tienen una situación de enfermedad, de muerte, de lo que sea, y a quien llaman para que ore es a Esteban de Jesús. Entonces dicen, mira, para que ores por esto, pero ellos son los santeros, ellos son los brujos, ellos son los que... Y yo, ¿cómo es esto? Pues? Porque lo que está allí sabe la autoridad de Cristo, conoce la autoridad de Cristo, dice, no, yo no puedo hacer nada ahí. Entonces, eso es lo que Dios nos llama. Otra de las cosas que empezamos a ver cuando Dios está empezando un cambio espiritual en nuestra vida son visitas inesperadas. ¿Cómo visitas inesperadas? ¿Cómo es esto? Vamos a irnos un momento al libro de Lucas, capítulo 1 de Lucas. En el libro de Lucas vamos a ver una visita que tuvo Zacarías, ¿ok? Dice, en tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios. Obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor. O sea, eran gente correcta, ¿no? Gente íntegra, gente que buscaba a caminar con Dios. Dice, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. Un día que Zacarías
por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor para quemar incienso. Cuando llegó la hora de ofrecer incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. En esto, un ángel del Señor se le apareció a Zacarías, a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Ahora, fíjense que Zacarías, a pesar de que estaba orando, porque fíjense que estaba orando por su esposa, estaba orando por su hijo, por tener un descendiente, pero a pesar de que él estaba orando, esa visita que él tuvo del ángel fue inesperada. Él no estaba esperando. Eso habla un poquito de que, bueno, él estaba orando, pero bueno, era por un tema de hábito. Entonces, pero realmente le hizo ver que lo que él estaba haciendo, realmente Dios lo estaba escuchando. Entonces, si tú estás orando hoy día y tú no sabes si, ay, es que Dios no me escucha, mantente en tu fe. Mantente firme en eso. ¿Por qué? Porque tú no sabes cuándo viene la visita inesperada. Así como Zacarías. Y algo curioso de Zacarías es que Zacarías estaba haciendo lo que Dios le mandó. Él estaba haciendo el oficio del sacerdocio. Él estaba quemando incienso, le tocaba a él en ese momento. Entonces quiere decir que Dios va a llegar en esa visita inesperada cuando tú te encuentres haciendo su voluntad. ¿Ok? Entonces, dejemos de querer buscar o tratar de hacer cosas para supuestamente para Dios, pero sin que Dios nos haya mandado. Sí, vamos a seguir leyendo un poquito allí para que usted vea. Porque podemos darnos cuenta que después dice el versículo 14, dice: tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor, jamás tomará vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Y la que dice Zacarías es esto: ¿cómo podré estar seguro de esto? Pues preguntó Zacarías al ángel: ya soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Dudó. Dice: yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios, le contestó el ángel. He sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias. Pero como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, te vas a quedar mudo. No podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda. Imagínense, 9 meses. 9 meses. 40 semanas era normal de un embarazo, ¿no? Creo que llega máximo 42. 38, mucha gente da luz. Muchas mujeres. Dice: mientras tanto el pueblo estaba esperando a Zacarías y les extrañaba que se demorara tanto en el santuario. La mayoría que estarían pensando que se murió el hombre, ¿no? Cuando por fin salió, no podía hablarles. Así que se dieron cuenta de que allí había tenido una visión. Se podía comunicar solo por señas, pues seguía mudo. Cuando terminaron los días de su servicio, regresó a su casa. Poco después su esposa Elizabeth quedó encinta y se mantuvo recluida por 5 meses. Esto, decía ella, es obra del Señor, que ahora ha mostrado su bondad para quitarme la vergüenza que yo tenía ante los demás. Fíjense que me llama la atención algo de ese versículo 24. Dice: poco después su esposa Elizabeth quedó encinta. Perfecto. Ya Dios hizo lo que iba a hacer. Y después viene la parte de ella como mujer y de nosotros como hombre. Dice: se mantuvo recluida por 5 meses. Quiere decir que Dios va a hacer y va a escuchar tu oración, que Dios va a responder a tu oración, que debes tener la fe necesaria para que no te pase como le pasó a Zacarías, que se quedó mudo hasta que todo fuera pasado, todo sucediera, ¿ok? Y yo me imagino que se quedaría mudo no solo, sino que realmente para que no estuviera orando lo que no tuviera que orar, para que no fuera echar por tierra su fe o el milagro que ya Dios estaba haciendo. Y además de eso, a la esposa queda recluida 5 meses, ella hizo su parte como humano para resguardar lo que Dios ya le había dado. Después que a ti Dios te dé lo que ya tú estás orando, lo que ya tú estás pidiendo, de tu parte para resguardarlo, para cuidarlo, para hacerlo crecer y para que nazca. ¿Ok? Cuando Dios empieza a hacer cambios espirituales en tu vida, empiezan las visitas inesperadas.
Si quizás tú has tenido sueños, si quizás tú has sentido que Dios te está hablando algo, si quizás tú vienes orando o sientes que está la presencia de Dios al lado tuyo, es que es muy probable que la visita inesperada esté por llegar a tu vida. Entonces, clama por eso, ora por eso. Señor, ven, Señor, háblame, Señor, muéstrame. Esa visita inesperada va a requerir otra cosa, que tengamos una nueva apertura en nuestra mente, en nuestro pensamiento, en nuestra fe. Zacarías no pudo en ese momento tener una nueva apertura a lo que el ángel está diciendo. ¿Qué pasa? Que él necesitó que el ángel lo dejara mudo para que realmente él tuviera un tiempo de reflexión, para tener una apertura a lo que Dios iba a hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que no permitamos, no dejes que te suceda eso. Si ya Dios te está hablando, confía en lo que Dios te dijo. Cree en lo que Dios te está diciendo que va a hacer en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tus hijos, en tus finanzas, en tu salud, en nuestra nación. Necesitamos realmente tener esa nueva apertura a lo que Dios está haciendo. Y como les decía al inicio de este discipulado, muchas veces a las generaciones un poquito más mayores o a las más antiguas, nos cuesta o les cuesta ese tema de la nueva apertura a las cosas distintas, a lo nuevo. Más temprano veía un video que yo no sé si era un video en broma, no sé si era un video en serio, no lo sé, pero me llamó la atención y me llevó a esto porque se ve que era un hermano hablando, no era de aquí de Venezuela, era un video de internet, hablando de que decía que bueno, que ahora las generaciones, que entonces que los cristianos que no quieren usar corbata, que entonces usan la camisa por fuera, que dije, wow, pero es tremendo. O sea, espérate. O sea, es un tema entonces, yo me imagino ese mismo predicamento cuando en la época cuando dejaron de usarse batolas y se empezó a usar ropa un poquito más occidentalizada, vamos a decirlo así. Pantalón, camisa, y entonces, bueno, entonces vamos a usar bata, pues. Vamos a usar bata todo. Bueno, sería más cómodo, a lo mejor haría menos calor. Ahora, algo que tenemos que estar orando es que las generaciones que les cuesta, o a quien le cueste, pues no solamente las generaciones, que le cueste esa nueva apertura a lo que está haciendo Dios, la reconozcan. Y que realmente puedan decir eso y puedan ser beneficiados con eso que está haciendo Dios. ¿Ok? Es la única forma que Dios nos va a llevar a una nueva dimensión espiritual, a un nuevo nivel. Que entonces reconozcamos lo nuevo. Si Dios está haciendo todo el tiempo cosas nuevas, entonces no podemos pretender que las cosas siempre van a ser de la misma forma. Eso es irreal. Eso realmente es irreal. Por ejemplo, yo estoy seguro que usted como hijo, quizás lo criaron de una forma. Y quizás tuvo padres duros, o padres quizás muy relajados, o quizás no tuvo padre o madre. Pero la realidad es que si tú sufriste, por ejemplo, abusos de niños, entonces tú dices, no, yo no voy a hacer lo mismo con mis hijos. Tú vas a procurar educarlos en amor, con disciplina, pero en amor. Entonces, por aquí dice Jesús, sí, igual hablan de la música cristiana, sí, igualmente. Es muy cierto. Entonces, pero yo les voy a invitar a una música que un adorador de la India, que me tropecé por internet, y de verdad, wow, qué tremendo. ¿Por qué? Para que escuches su música y tú me vas a decir a mí que eso no es música de Dios. ¿Por qué? Porque es de la India. Porque tiene unos instrumentos diferentes pero eso no adora a Dios. No, espérate, eso no. ¿Me entiendes? Entonces, se trata de aceptar los cambios, de aceptar las cosas. Lo que Dios quiere hacer, pero para eso tenemos que estar en sintonía con Dios, y eso va muy con la prédica que di el domingo de cambio fuera, de a silencio y deja que Dios te hable, escucha que quiere hacer Dios. Ahora, algo que está haciendo Dios desde un principio, cuando tú y yo llegamos a Cristo, es que empezó a cambiar tu corazón y el mío. Desde el primer momento que tú escuchaste una prédica, desde el primer momento que a ti alguien te habló de Cristo, empezó a haber un cambio en tu corazón, quizás tú sin saberlo. Pero muy adentro, en tu espíritu, eso empezó a realmente a hacer mella y a quebrar lo que tenía que quebrar y a romper, a pudrir el yugo y a romper las cadenas. Por eso es que no se trata de títulos,
de unciones, de apostolados, porque todo le pertenece a Él. Y ese es el primer cambio que yo creo que Dios está trayendo en su iglesia. Porque vamos a verlo así, todas las iglesias hoy día son iguales. La única diferencia es que se conectan una cantidad, unas más o menos, según la cantidad de la congregación, según las conexiones de internet. Pero todas las iglesias se están haciendo ahorita desde una casa, desde un estudio, todas son iguales. Entonces ya ahí no hay que si te puse la mano, entonces porque si él me impuso manos y me tocó, entonces él me sanó. Ya eso no está, ahorita no está. Entonces nos damos cuenta que Dios llevó a todos a reconocer que necesitamos de Él primeramente. Que necesitamos de Él para realmente hacer la obra. Pues no podemos hacer la obra sin Cristo. Eso a veces eso rompe un poquito las estructuras. Y hay gente que, bueno, que se siente chocada con esto, ¿no? Pero es la realidad, eso es lo que está haciendo Dios. ¿Qué te falta cambiar? ¿Qué está cambiando Dios hoy día en tu vida? ¿Qué pecado te está pidiendo Dios que deje? ¿O qué estás pidiendo que sacrifiques? Pues no necesariamente tiene que ser pecado. Quizás qué pensamiento. Quizás te estás pidiendo que dejes de mirar al pasado y mires hacia adelante. Que dejes de tener angustia en este momento de crisis mundial y empieces a confiar. No sé qué Dios te está pidiendo hoy. Pero lo que sí te aseguro que tu forma de ver las cosas en el espíritu, de tu visión, podemos ir un poquito más adelante. Dice el capítulo 1, cuando se cumplió el tiempo, Elizabeth dio luz un hijo. El Señor, sus vecinos, parientes se enteraron de que el Señor le había mostrado gran misericordia y compartieron su alegría. Era el niño, como querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías. Su madre se opuso. No, dijo ella, tiene que llamarse Juan. Pero si nadie en tu familia tiene ese nombre, le dijeron. Entonces le hicieron señas a su padre para saber qué nombre quería ponerle al niño. Él pidió una tablilla en la que escribió su nombre, que es Juan. Y todos quedaron asombrados. Al instante se le desató la lengua, recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Todos los vecinos se llenaron de temor y por toda la región montañosa de Judea se comentaba lo sucedido. ¿Qué hará hacer este niño? Porque Dios lo protegía. O sea, todo eso pasó. Y luego de allí fue que Dios soltó la lengua de Zacarías para que él pudiera realmente alabar, que pudiera dar gloria. Pocas palabras. Zacarías no podía jactarse de que él era sacerdote, él no podía jactarse de que por qué él oró, de por qué él intercedió, de por qué él hizo, él no podía hacer. Ya lo que él podía hacer, que era poner encinta a su mujer, ya lo había hecho. Pero la realidad es que Dios nos está llevando a un cambio radical y profundo en el ser de cada uno. Y yo no sé, pero yo creo que eso duele, ha estado doliendo a más de uno, estoy seguro que te lleva, porque te tritura. O sea, el hecho de que tienes que matar orgullo, de que tienes que dejar las cosas, la soberbia, el querer dejar de hacer ver que todo lo sabes o todo lo puedes o todo lo tienes y dejar que sea Dios. Porque vean así, vamos a hablar en nuestra nación. Puedes tener dinero, pero quizás no tienes salud. Puedes tener salud, pero quizás no tienes dinero. Y a lo mejor tienes salud y dinero, pero a lo mejor no tienes gasolina. O a lo mejor no tienes alimentos. O a lo mejor no tienes... ¿Se me entiende? Entonces, empezar a confiar en Él. Más nada. Más nada. Dios lo que está buscando en el mundo es generar un cambio. Y por eso es que yo vengo diciendo que después que se acabe esta pandemia, que se acabe la cuarentena, el aislamiento social, el mundo va a ser igual. El mundo habrá cambiado. Porque acuérdense que la palabra dice que cuando venga el fin de los tiempos, el amor de muchos se enfriará. Y ahí es donde tenemos que mantenernos firmes, avivados, donde tiene que haber el cambio. Las personas que no tengan ese cambio en su espíritu son las que se van a enfriar. Y suena duro, pero es la verdad. Esa es la verdad. Entonces, usted no quiere enfriarse, manténgase en lo que Dios quiere hacer. Cambie lo que tenga que cambiar. Manténgase firme allí. No dude como lo hizo Zacarías. Si ya Dios le está respondiendo, manténgase firme en esa fe. Entonces, bueno, amados, quiero que se mantengan en eso, que si Dios hace una visita inesperada para su vida, escúchela atentamente. Dese apertura a las nuevas entradas que tiene Dios, a las nuevas cosas que trae Dios en su vida y en general al mundo.
y empieza a sacrificar lo que tenga para cambiar lo que tenga que cambiar. Realmente busque que sea no lo que, ay no, yo creo que es esto. Muéstrame realmente qué debo cambiar, qué debo quitar, qué debo entregar. Yo quiero que oremos allí donde está, ore conmigo, para que sea Dios revelándose en nuestras vidas. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo te doy gracias por este tiempo, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, cada persona que se ha conectado, Señor, que seas tú bendiciendo su vida, su casa, Señor, su familia, que bendiga su salud, su provisión, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, los resguardes ante todo mal, durante esta pandemia, Señor, en todo momento, salir a la calle, Señor, que seas tú resguardando, protegiendo cada sistema inmune, usando los días de Cristo, que ningún espíritu de enfermedad acercarse a ellos, Padre Santo, y que así, Señor, que llegues, Padre, como que los visites, Padre Santo, en sus alrededores, a cada clamor, a cada oración, Señor, y que ellos, Padre, puedan tener la fe suficiente, Señor, para ir hecho el milagro. Dios, Señor, que el tiempo que nos falta en persona, Señor, se acorte, Señor, que acelera los tiempos, Señor, y que en el nombre de Jesús podamos salir todos hechos nuevos, diferentes de este tiempo de aislamiento, que nuestros rostros, Señor, alumbren como el de Moisés, Señor, tuyo, cuando estaban en el monte orando, Señor, que la gente que nos vea pueda verte a ti más que a nosotros, Señor, que nuestras cosas, nuestras carnalidades, nuestros pensamientos que no vengan de ti, que sean quitados, Señor, y que en el nombre poderoso de Jesús, Señor, podamos ser hechos nuevos cada día. Bendecimos tu nombre, Rey, y echamos fuera todo espíritu de venganza contra nuestras vidas y contra nuestra familia. Y que en el nombre poderoso de Jesús seas tú resguardando el remanente de tu iglesia, Señor, en esta tierra, Señor. Te bendecimos, Padre, te damos toda la gloria. Amén y amén. Dios les bendiga. Un fuerte abrazo a todos. Nos vemos pronto.